La copia. Escrito por Corrado Malanga, sábado 18 de julio de 2009. Hace años que estudiamos el fenómeno de las interferencias alienígenas usando técnicas de hipnosis regresiva. Hace años que tenemos una idea de cómo van las cosas bajo hipnosis y desde hace años que decimos que en una situación en particular, el sujeto abducido describió la construcción de su copia física. Se trata de una situación en la que el sujeto es tomado por especies alienígenas e introducido, en ambiente alienígena, en una máquina de forma cilíndrica capaz de copiar su aspecto físico. La escena se desarrolla siempre del mismo modo y siempre se describe con la misma modalidad procedimental. El sujeto en hipnosis dice estar en una habitación con máquinas particulares, el alienígena o los alienígenas que lo acompañan lo invitan a entrar en un cilindro de material transparente, una especie de ducha, de esas modernas que también realizan hidromasajes. La luz de la habitación está impregnada de un color azul intenso. El sujeto puesto en posición vertical, está desnudo en este tipo de tubo transparente grande cuando de repente un poco del líquido viscoso sale desde la parte inferior. El líquido sale de una rejilla puesta en el suelo de esta ducha y luego cubre totalmente al abducido. En hipnosis este es el instante más dramático en que el abducido relata la dificultad que tiene para respirar. Emite fuertes tocidos pero luego extrañamente se da cuenta que puede respirar bajo este extraño líquido. En ese instante se invita al sujeto a mirar a su izquierda, él describe otro cilindro transparente con líquido en su interior en el que se está formando algo que se parece a él. Algo que es igual a él, una copia de él. En ese instante el sujeto tiene una crisis de pánico y de personalidad. Comillas. ¿Quién soy yo?, se pregunta. Comillas. ¿Y quién es él? ¿El verdadero yo soy yo o él? Le preguntamos al sujeto. ¿Es igual a ti? No, él no tiene los piercing, nos responde un sujeto. No, él no está vivo, nos responde otro sujeto. La copia aparece en innumerables relatos, expresiones de las hipnosis regresivas, nos encontramos frente a escenas en las que una copia nuestra toma nuestro lugar. Esto ocurre en dos momentos importantes de la abducción, cuando somos tomados y cuando nos regresan. El sujeto en hipnosis describe lo que ocurre. Estamos en el auto y maneja él, pero en cierto punto todo se detiene. Él ya no se mueve y a nuestro alrededor no se mueve nada. Salgo del automóvil por el techo y mientras salgo veo descender a los alienígenas grises, esos pequeños con el cráneo grande que llevan a otra persona y la ponen en mi lugar. Es igual a mí, y yo me elevo. También registramos de otra hipnosis lo que ocurre cuando el secuestro alienígena termina y el contenedor original es llevado a casa. La escena es la siguiente. El sujeto entra en su habitación por el techo acompañado de los pequeños grises. La escena que ve desde arriba es la siguiente. Hay un cuerpo suyo durmiendo en la cama y un cuerpo suyo al lado de la cama que mira. Se entiende que el cuerpo en la cama es una copia suya mientras que aquel que ha entrado en la habitación por el techo es el original que está regresando. La conciencia que en ese momento describe la escena se encuentra fuera de los dos cuerpos y dice que es la parte vital, aquella que nosotros llamamos ánima. Ánima dice que no quiere entrar en el cuerpo que está en la cama porque ese es oscuro y no está vivo. Luego ve el otro contenedor. Comillas. Ese sí que es mi cuerpo. Exclama. Ese tiene color, el otro es oscuro, no está vivo. Y de inmediato la escena cambia de perspectiva. Estamos en el cuerpo de color, que ve su alter ego que se levanta de la cama. En este punto hay una extraña escena. El sujeto que dormía y tenía pijama, se desviste y le da el pijama al cuerpo original, el que, en cambio, tiene un traje verde y se lo entrega a quien tenía el pijama. Después del intercambio de ropas, el sujeto que antes estaba en la cama con el pijama y ahora tiene el traje verde, es extraído por el techo por los seres grises que están en la habitación y nuestro contenedor de color, que tiene de vuelta su pijama, va a su cama y duerme. Nuestras sesiones de hipnosis están llenas de relatos en los que el sujeto se ve a sí mismo haciendo cosas. Últimamente nos ha tocado asistir a la reconstrucción de una escena en la que el sujeto abducido se ve a sí mismo de noche, junto a su casa, corre hacia la máquina voladora que lo regresará. Pero pronto se da cuenta que él es el original y el otro la copia que, hasta ese momento, había tomado su lugar. Así nos encontramos con sujetos que en algunos momentos de su existencia no eran reconocidos por sus parientes cercanos. Una hija, al teléfono, no es reconocida por su madre que dice, no tienes emociones, no te reconozco. El sujeto abducido que no se reconoce a sí mismo. Es físicamente diferente, no tiene cicatrices en el cuerpo que tenía el día anterior y no recuerda momentos particulares de su vida. El mito del doble. Estar frente a una copia de sí mismo produce, a nivel psicológico, una fuerte reacción de espanto. El sujeto pierde su identidad y esto puede llevarlo, en casos extremos, al suicidio. Pero nuevamente nos debemos preguntar si, en el estudio de los relatos de los abducidos utilizando técnicas hipnóticas, nos encontramos frente a sujetos esquizofrénicos con delirios de personalidad o aquello que los abducidos contaban es fruto de un recuerdo realmente vivido. En otras palabras, ¿era cierto que los alienígenas construían copias de nuestros abducidos y si era así, por qué? ¿Para qué servían estas copias? La psique humana nuevamente parece ser algo difícilmente catalogable y el instrumento que más se acerca al tratar de descubrir lo que es el estudio de los mitos. El mito, según C. G. Jung recoge, de algún modo, todo lo que está dentro de nosotros.
El mito no es la historia, no es la fábula, sino algo que llega antes, algo que es la construcción arquetípica de nuestro sentir interior, ese algo que da origen a los cuentos, a la narración de la historia y a la comprensión del mundo que nos rodea. En el mito está la realidad del universo oculta por las descripciones, a menudo, confusas y poco claras, descripciones sacadas del inconsciente, que nuestra mente no ha sido capaz de descifrar correctamente. J. Hillman. El mito es la fábula que oculta la realidad. No es el primer caso documentado. El primer caso documentado de hipnosis de una copia está vinculado a la historia del guardia nocturno de Génova, Fortunato Zanfretta. Aunque este caso es controvertido en muchos aspectos, al menos en sus primeras manifestaciones es, en mi opinión, para considerarse auténtico. Luego aparecen otros eventos en la vida del testigo y el testigo mismo se vuelve poco fiable para nosotros. Pero en los primeros eventos podemos considerar a Zanfretta como el primer abducido italiano luchando con la especie alienígena que nosotros llamamos el serpiente. Las descripciones que da Zanfretta son idénticas, en momentos inesperados, a las cientos de descripciones hechas por nuestros abducidos en hipnosis o fuera de esa. El periodista Rino Di Stefano recoge todos los hechos más destacados de la historia Zanfretta en un libro y tenemos la oportunidad de leer cómo ocurrieron las cosas en esos días. Esto es lo que se lee en un pasaje del libro de Di Stefano. La última desaparición, oficial, de Zanfretta se remonta al 13 de agosto de 1980. Pero esta vez estaba tan vigilado que no logró encontrar a sus interlocutores. Cuestionado en repetidas ocasiones por el Dr. Moretti, Zanfretta respondió de esta manera, pregunta con respuesta negativa, Tixel. Y resultó inútil cualquier esfuerzo por ir más allá, el guardia de seguridad estaba completamente fuera de cualquier control hipnótico. A la luz de los conocimientos actuales, ahora sabemos interpretar esa no respuesta y ese término, Tixel. Zanfretta no era el original sino una copia. Así como hasta la fecha, nadie será capaz de racionalizar el comportamiento que Zanfretta tendrá solo en esa particular hipnosis, realizada por el Dr. Moretti en Génova. Nadie más que nosotros actualmente, en base a los numerosos datos obtenidos en cientos de hipnosis, podemos postular una hipótesis interpretativa de ese particular momento. Por lo tanto, las copias existen realmente y son utilizadas por alienígenas y militares. Cuanto más avanzamos en la comprensión de la fenomenología de las abducciones y más nos damos cuenta de que no es fácil, como antes, describir lo que sucede. La fenomenología es tan complicada e increíble que es casi imposible para nosotros, hoy en día, ser creíbles cuando hablamos de ciertas cosas, pero también sabemos que el no ser creíbles es nuestra ancla de salvación. Nadie echaría a un loco que va por ahí diciendo todas estas cosas sin sentido. Y seguimos viviendo. Pero de las copias y clones dentro de los fenómenos de abducción hablaremos pronto. La pregunta más importante, a este punto de las investigaciones, era, ¿qué es lo que traen de vuelta, la copia o el original? Nosotros habríamos conservado el original. Y los alienígenas. Las memorias de la copia y del original eran evidentemente idénticas en todo y por todo y no había manera de descubrir una diferencia que pudiera indicar la solución del problema. Parecía, sin embargo, que los alienígenas tuvieran un punto débil en su procedimiento. El cilindro en donde introducían el pobre desafortunado era, en las primeras descripciones, horizontal, mientras que ese en donde se formaba la copia era vertical, por lo tanto si el abducido bajo hipnosis recordaba de haber salido por el cilindro vertical, se trataba de la copia. El abducido parecía recordar haber salido por un cilindro por donde no era entrado, entonces aparentaba ser una copia. Era un error, de hecho, descubrí que existían 4 habitaciones de cilindros, cada una con un preciso objetivo, pero en hipnosis algunos recuerdos se confundían o se superponían. Seguidamente veremos por qué. En realidad volvía siempre el original, como hipnosis más profundas hicieron claramente comprender después. Finalmente se descubría que el alma, una vez extraída del original, al no ser compatible con 34 de 120. El cuerpo de los alienígenas era instalada por pocos segundos en la copia del abducido dentro del cilindro vertical y luego de vuelta al cuerpo original, el único verdaderamente compatible durante largo tiempo. Por lo tanto el abducido no era despojado, sino por pocos instantes y cada tanto, de su esencia anímica. El alma no se puede copiar, dicen las matrices de puntos de luz interrogadas por mí en hipnosis. Los alienígenas lo saben y es por esto que tratan de usar las vuestras, pero tienen que modificar su ADN, si quieren conectarlas para siempre en sus cuerpos, es por esto que los alienígenas hacen experimentos genéticos sobre la raza humana, solo para crear una raza, puente, entre nosotros y ellos, una raza que posea aquella parte de ADN conectable al ánima humana. En ese punto, y solo entonces, podrán arrebatar las ánimas a los habitantes de este planeta, y tal vez de otros planetas y se posesionarán de ellas para siempre. Este es el verdadero contenido del plan alienígena. Todos los abducidos decían las mismas, idénticas cosas, todos sin ninguna excepción. A este punto se podía empezar a decirle a ellos la verdad. Este era el secreto del árbol de la vida, de la cábala hebrea, de la construcción de la copia de los faraones egipcios, del kundalini hindú y de la búsqueda del así llamado Santo Graal, perpetuada por tantas sectas más o menos secretas.
Todo se volvía muy simple, algo, al interno de nuestro ADN, era la sede de la vida eterna y los alienígenas, deseosos de alcanzarla, la buscaban en nosotros, que no sabíamos ni siquiera que algo por el estilo pudiera existir. El árbol de la vida del mítico paraíso terrestre, simbolizado en muchos glifos esculpidos en los campos de grano ingleses, esto es lo que buscaban los alienígenas en algunos, y solo en algunos de nosotros. En el estado actual de conocimiento se puede afirmar que existen 4 habitaciones de cilindros, diferentes en forma y materiales, que sirven para efectuar 4 operaciones distintas. 1. Habitación con 2 cilindros verticales transparentes y uno al lado del otro. Estos cilindros están conectados, en la parte superior, con algo que se asemeja a tubos. Esta es la habitación de formación de la copia del abducido. En un cilindro vertical y transparente viene colocado el original, mientras que en el segundo cilindro está contenido el material informe. Al final del procedimiento, también en el segundo existe un ser humano, idéntico al primero, salvo por la ausencia de anillos, piercing y de otros particulares inorgánicos, los cuales aparentan no ser copiados. En este contexto la consciencia del original pasa al cilindro de la copia y se detiene unos segundos. Luego vuelve al cilindro que contiene el original. 2. Habitación con diversos pares de cilindros, uno transparente vertical y el otro metálico horizontal. En este último cilindro se entra desde un extremo, como en un aparato de TAC. Los 2 cilindros van colocados uno al lado del otro. El abducido, en original, es colocado en el cilindro horizontal, mientras que en el vertical hay un alienígena del cual el tipo puede variar, del sauroide al orange, etc. El aparato sirve para transportar la memoria del alienígena al cerebro del abducido. En realidad aquello que es copiado y transportado en el abducido son el espíritu y la mente del alienígena, mientras el cuerpo de este último queda vacío en su cilindro. Un detalle interesante es que los 2 cilindros están fijos al suelo y parecen conectados a través de tubos que recorren el trayecto bajo el piso. En esta habitación viene de 38 de 123. Hecho creada, en la mente del abducido, la MAA, es decir memoria alienígena activa, que será descrita más adelante. 3. Habitación con algunos pares de cilindros, dispuestos como en la precedente. En este caso los cilindros verticales están sobre ruedas y pueden ser, por lo tanto, transportados a otro lugar. En particular, mientras que en el cilindro vertical se entra siempre desde lo alto, en el horizontal y transparente, llamado a veces bañera, se entra por deslizamiento horizontal, como si se tratase de un cajón. Quien está dentro de los cilindros, sea el vertical sea el otro, está inmerso en un líquido con características eléctricas muy especiales. Alguno lo describe como una especie de superconductor líquido hecho de millones de contactos eléctricos. El cilindro horizontal contiene siempre al original del abducido mientras que en el vertical está contenida la copia. Esta última es sacada de un archivo de copias y es llevada a la habitación moviendo, sobre ruedas, el cilindro que la contiene. Esta es la habitación del backup boot de la memoria de la copia y también es aquella donde el alma es sacada, junto con la mente y el espíritu del abducido original, y es introducida en la copia colocada en el cilindro vertical para reavivar las potencialidades. Se trata de una suerte de descarga de corriente eléctrica que recarga las baterías de la copia, la cual, así, puede vivir por un periodo más largo sin disgregarse. 4. Habitación con 2 cilindros verticales, compuestos de materiales diferentes. En el primer cilindro, más pequeño y transparente, es colocado un ejemplar de una especie alienígena, mientras que en el segundo cilindro, más grueso y compuesto de materiales no transparentes, de color negro y de la apariencia metálica, es introducido, a través de una abertura lateral, un abducido en versión original. Este último gran cilindro aparenta estar circundado de humos blancos que rememoran un enfriamiento producido por helio líquido. El abducido, una vez introducido en el cilindro opaco, comienza a percibir una fuerte presión en el plexo solar, en concomitancia con una fuerte sensación de vibración en todo el cuerpo, la cual también proviene del plexo solar. Se trata de un efecto debido a la rápida puesta en rotación de las paredes del cilindro metálico, que aumenta de velocidad con el tiempo, hasta alcanzar el máximo. Los abducidos recuerdan que la maquinaria produce un fuerte ruido. Alcanzada la frecuencia correcta, el alma del abducido se desprende por sí sola, y es dirigida hacia el otro cilindro, donde está el alienígena, mediante un método todavía no identificado, campo de fuerza. El alma, así, entra en el cuerpo del alienígena, sola, sin espíritu ni mente, y lo regenera para darle la posibilidad de vivir más tiempo. Al final de la operación, que aparte dura muy poco, el alma vuelve al abducido, donde el cilindro en el que está depositado deja de rotar lentamente. De ahí que el abducido es extraído en un estado de confusión y cansancio extremos. 5. Existe, de hecho, una quinta habitación de cilindros, dicha nursery, donde pequeños seres vivientes antropomorfos completan su gestación una vez extraídos del útero de la portadora terrestre, después de un periodo de gestación de aproximadamente 3 meses. Esta habitación está caracterizada por la presencia de muchísimos cilindros, dentro de los cuales los alienígenas de diferente tipo son reagrupados y seleccionados. También el líquido que los contiene es de color diferente según el tipo de alienígena contenido. Tales cilindros no son verticales, sino levemente inclinados sobre un lado y son decididamente más pequeños que aquellos que contienen los adultos.
Los cuerpos contenidos en el interior están conectados a finos cables, sondas u otros y monitoreados continuamente. Emerge así, que mujeres terrestres resultan utilizadas como gestantes de un óvulo alienígena en ellas implantado y que, después de 3 meses de gestación, este viene transferido, para su desarrollo final, dentro de un útero artificial, el cilindro inclinado. Recientemente un médico inglés ha comunicado de haber puesto a punto un cilindro similar para objetivos análogos, quién sabe de dónde habrá tomado esta bella idea.